Bueno, pues siguen los días calurosos, pero también los días que normalmente decimos aquí bonitos de la isla de Lanzarote. Hay algo de brisa, como les dije ayer, que está de alguna manera combatiendo el calor. Estamos más de 30 grados de temperatura. Ayer, de hecho, subió hasta 32 en algunas zonas de la isla de Lanzarote. Don Manuel García Adene, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Hace calor, pero menos calor de donde usted viene, ¿no? Sí, efectivamente. En Palermo en Sicilia en general hacía mucho más calor, había 40 grados, estabas todo el día sudando, con lo que yo estoy hasta encantado de haber vuelto a la tertulia. Pues efectivamente, porque aquí encima tenemos hoy, y que eso no siempre lo tenemos, pero hoy tenemos aire acondicionado. Don Valentín Ollané, buenas tardes, Valentín, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, bien, bien. Se nota que ha aumentado ayer y hoy otra vez el calor, ¿eh? Sí, ha aumentado. De hecho, a nosotros nos dicen por qué no nos cambiamos a veces el equipaje, ¿no? Y nos quitamos la chaqueta. Y la verdad es que es porque nosotros, Jorge, nos vamos directamente de la chaqueta al bañador, en agosto. Efectivamente. Bueno, y al bañador casi vamos a ver imágenes en directo ahora de cómo está, en este caso, la Marina de Arrecife, un lugar emblemático como es el Puente de las Bolas. Está nuestra compañera Sara González. No sé si podemos verla ya. A Sara. Buenas tardes, Sara. Ya veo que hoy brilla el sol, brilla el buen tiempo, algo de viento, pero mira detrás de ti, mira qué bonito está el mar con ese azul verdoso. Pues sí, Jorge, buenas tardes. Estamos aquí en el Puente de las Bolas, donde estampas como esta, de que Salto es ya un clásico en Arrecife entre la juventud y sobre todo en días como ayer y hoy, que ha habido muchísimo calor y bueno, un poquito de viento que nos viene bien para calmar las temperaturas. Pues sí, Sara, la verdad es que aquí, Sara, ahora hay poca gente. Ayer yo pasé por ahí antes de ayer, pasé en torno a las 3:30 cuando salía de aquí de la tertulia, 3:30, 4, y había muchas más personas bañándose y aprovechándose, porque esto es un privilegio que tenemos sin duda en Arrecife, ¿no? Pocos sitios puede usted bañarse en aguas tan limpias, tan transparentes, en la misma capital, ¿no? Efectivamente, también tengo que decirte, Jorge, que la gente está empezando a llegar. Yo creo que ya están terminando de comer y poco a poco empiezan a llegar y la verdad que sí, que se va animando esto por la tarde. Pues nada, Sara, muchas gracias. Aquí estamos viendo uno de los privilegios que tiene el vivir en una isla como Lanzarote y sobre todo un privilegio porque se puede uno tranquilamente, porque mucha gente de los que vienen y se bañan en esa zona no son la gente que vive en los alrededores, son gente que vienen de por suerte Arrecife es pequeña y puedes venir tranquilamente de cualquier barrio de Arrecife Manolo y bañarte en esa zona, ¿no? Sí, efectivamente, Arrecife tiene una marina preciosa que no está cuidada como debería, pero sí reúne las condiciones para que una ciudad de estas dimensiones tenga salida al mar. Salida al mar me refiero salida al mar de ocio, poderse bañar, poder pasar el rato en la playa. Tiene también la playa de La Concha, dentro de lo que es la capital de Lanzarote. Y lo que no hay que descuidar los sumideros y demás, que hay que tratarlo, porque eso muchas veces, aunque no haya restos apreciables, puede haber niveles de contaminación y echa para detrás a mucha gente que renuncia al baño por esas hipotéticas situaciones. De hecho, yo me baño muchas veces en la zona de lo que es la pescadería, la antigua pescadería, la zona de la marina del Club Náutico y también del parque, y efectivamente allí a veces hay cierto mal olor porque todavía se ve que hay algún sumidero que echa agua, pero así todo, cuando está la marea llena, es un espectáculo poder disfrutar de esas aguas, y sobre todo lo digo por la comodidad. Aquellos que han vivido, y yo he tenido la suerte o la desgracia de vivir en ciudades cuando estaba en Barcelona estudiando durante 6 años, ir a la playa en Barcelona, yo sé que tenía la Barceloneta, pero en aquella época cuando yo estudiaba la Barceloneta no es como ahora, que está limpia, es un lugar de ocio imprescindible de Barcelona. Pero era muy complicado ir a la playa, tardaba 2 horas, 3 horas para ir a la playa. Aquí en 10 minutos ya estás bañándote. Sí, en cualquier sitio. De todas maneras, aquí, esto de tirarse desde el Puente de las Bolas lo hace mucho la juventud de aquí, ¿sabes? De quedar para pegarse la zambullida.
Y, hombre, una zona que está desaprovechada es precisamente la del Parque y las Canarias, de los pantalones famosos. Eso debería, vamos, ser también un punto de encuentro también para la gente. Hay gente, ¿eh? Ahora en verano hay gente. Hay gente, pero no, bueno, no tanto. Con mejores condiciones también de la zona sería mucho mejor, porque hay que aprovechar. Los pantalones que existieron antiguamente, cuando nació el parque, se han quitado. Yo creo que esto es una de las cosas que el alcalde debería de intentar recuperar. Es verdad que esto no pertenece al ayuntamiento, bueno, el ayuntamiento es parte de esa sociedad, pero no estaría mal volver a recuperar esos pantalones, porque era fantástico. Yo me bañaba ahí también con mis hijos cuando eran más pequeños y da gusto. Estamos empezando un mandato, Jorge, y sería bueno que se viera ese tipo de cosas, que se empezara a percibir las necesidades y se empezara a actuar sobre ellas. Y ahora, por ejemplo, en verano, que también se está diciendo que si está subiendo la temperatura cada año más, que tenemos más días de fuerte calor, tenemos que buscar alternativas. Y las alternativas son, por una parte, ese refresco en el mar, que lo tenemos ahí, que hay que utilizarlo, que hay que sacarle rendimiento, y también están las zonas de sombra. Por ejemplo, usted va por Valencia, si vas en invierno, entras en un callejón y ves 4 árboles y digo, oye, pero si esto lo que hace es oscurecer la zona, pero vas en verano y lo agradeces, con unos sillones, te ves a la gente de la vecindad sentada allí, claro, a la sombra. Efectivamente. Bueno, por cierto, en Aría, creo que fue antes de ayer, si no me equivoco, ocurría, bueno, lo que vamos a ver en imágenes, una persona intentaba agredir a otro en la misma plaza de Aría con más que un palo, una tubería, creo que era una tubería de hierro, por lo que estoy viendo, ¿no? Que vamos, que puede ser, eso te dan y te puede matar simplemente, ¿no? Al parecer es una persona que tiene algún que otro problema, y de hecho no es la primera vez que ya tiene algún altercado de este tipo, ¿no? Son gente que realmente, en fin, yo no quiero valorarlo, tendrá que valorarlo. Hay una denuncia por parte del que se sintió agredido, y ya veremos en qué es que además termina, ¿no? Le llegó a dar, Jorge, porque en el vídeo se oye que la persona que ha sido agredida, que está sentada en la mesa, pues en el primer golpe que le da, le tuvo que hacer daño, porque dijo que iba directamente al hospital ¿sabes? Para presentar la denuncia y ver que la agresión se había consumido. Ahí, en ese momento. No sé si podemos oír en ese momento. Vamos a ver si lo podemos escuchar en ese momento cuando se produce la agresión. No se puede escuchar. Bueno, pues ya en el informativo sí pueden ver la pieza. Y también otro incidente ocurrido esta mañana en la calle Chafarí, la que sube del Open Mall hacia Altavista. También ocurría en este caso, bueno, una pequeña discusión donde una persona o dos personas se estaban tirando objetos. En este caso creo que era una piedra, y realmente son cosas que ocurren que a veces, yo no sé, Manolo, pero mira que estamos en una isla tranquila, ¿no? Pero ahora con esto de los vídeos que corren... Yo creo que también es verdad que estamos en una sobreexposición a través de... Hoy cualquier persona lleva su cámara encima, el móvil. Hay mucha gente que lo utiliza más que para hablar por él o por utilizar las redes sociales, para sacar fotos, para grabar vídeos y demás, y cualquier cosa que se produzca, que antes conocíamos de oída, hoy somos testigos en primera línea, precisamente porque nos hacen llegar este tipo de vídeos. Significa que hay mayor violencia que antes, significa que estos hechos tienen una trascendencia real de inseguridad. Yo no me atrevo a calificarlo, porque personas con problemas mentales en todos lados, lo que hay que evitar este tipo de cosas. Ese problema de Aría, pues posiblemente si aparece la policía local o aparece un familiar cercano que sepa gestionar el desaforado estado emocional de esta persona, pues podría solucionarse sin ni siquiera que tenga trascendencia, porque el hecho de que tenga trascendencia pública también puede agravar, porque el mismo sujeto, cuando está en una posición más tranquila, se puede sentir lastimado y no deja de ser un enfermo, si es así, que no lo sé. No lo sé, vamos a ver, porque no hemos llamado al ayuntamiento de Aría y dice que no tenían mucho
muchos datos, sino simplemente que esta persona ya había tenido otros altercados. Y en el había vídeo sido también denunciado. se oye que conoce a la persona. Sí, sí, claro. ¿Sabes? Son dos vecinos del cuando barrio. cuando- Este que tiene un problema que es evidente, aparte Claro. de la agresividad, no sé qué otro problema tendrá, pero vamos, Algo tiene. algo tiene. Y conocía a la otra persona a la que, porque le habló de sus Sí. hijos, etcétera, Sí, sí, etcétera. bueno. Todo en tono insultante. Y yo coincido con Manolo, es decir, hombre, de todas maneras, cuando las poblaciones van creciendo, crece todo, lo bueno y lo malo. Es decir, otra cosa es que la seguridad también crezca. Mira, aquí se... Ahí fue cuando se produjo la agresión. El vídeo es mucho más largo, dura casi un minuto. Pero bueno, en cualquier caso, realmente este tipo de cosas Pero también... no es vamos a ver. No, me refiero Si alguien coge un palo de esas características para atacar a alguien, no tiene el comportamiento que tiene este individuo ante una persona indefensa. Ante una persona indefensa, Claro. si usted va de forma completamente a hacerle daño, realmente no para. No o sea, para. le da hasta Claro. que alguien lo pare a usted. Pero sí parece que es una persona que Sí, que ya tenía otros problemas. Bueno, por cierto, la noticia positiva de Aría es que una prestigiosa, bueno, la National Geographic ha puesto a Aría, al pueblo de Aría, como uno de los 10 mejores de los 100 pueblos de los 100 que mejores eligieron de pueblos. España, el quinto, o sea que es un... Esa es la foto que ellos sacan y lo destacan, bueno, por su tranquilidad, conservación, limpieza. Seguro que no valoraron abandono de las casas, porque es Están verdad muy que hay abandonadas. muchas casas abandonadas Muchas, en Aría. Es una imagen a todos, bueno, a los que somos de Lanzarote más todavía. Uno iba a Aría y se creía que ya no estaba en Sí, Lanzarote sí. cuando era pequeño, porque, por ejemplo, yo que soy de Tías, que era seco completamente, que llegabas a Aría con sus palmeras, con sus cascos. Incluso la neblina cuando llegabas por la Sí, curva sí, de sí, Malpaso, que daba otra sensación. Exacto, sí, sí. Que efectivamente parecía que uno no estaba en la Lanzarote seca, ¿no? Bueno, pues ahí estamos viendo el mirador de Aría, que está muy bonito. Yo no he tenido oportunidad, por suerte no, por desgracia. Por suerte yo sí he ido. No, he intentado, pero como no tiene forma de aparcar, hay que aparcar creo que en Aría. Yo fui al principio, ahora tienes que ir a Aría y después tienen unas especies de lanzaderas que te llevan allí. La verdad que se hace un poco complejo. También se puede ir casi caminando porque ahí el sendero pasa También. aproximadamente por esa mira, zona. Creo que pero están buscando una solución para buscar un aparcamiento, pero no sé si finalmente lo iban a hacer. Es complicado, bueno, no sé, En hacer una un zona aparcamiento. protegida, Sí, exactamente. Porque eso es lo que decían, pero que estaban buscando a ver hombre, si yo no, que no en sé. el mismo... Sí, en el mismo lugar. yo pasé una vez y había varios coches, y fui con la intención y había varios coches, vi que no pude aparcar, entonces ya desistí, ¿no? Pero mira, yo no sabía lo de la lanzadera, que en cualquier Sí, caso sí, es hay una una buena, lanzadera. es una buena idea. Creo que y por cada lo menos, media hora Sí, baja y sí, sube. vas a hombre, la plaza y sale de ahí. eso te permite hacer una excursión al norte, Aría, a comer allí, lo que Tomarte sea. ahí una eso, cervecita claro. mientras espera bueno, una cerveza, una Lo que Coca-Cola, sea. lo que usted quiera. tampoco. Bueno, por cierto, Yesiel, que es el candidato al Senado por el Partido Popular en estas elecciones, pues bueno, está siempre denunciando y dando cosas que haría si el PP gobierna. Cosas que haría, no cosas de haría, ¿no? Cosas que haría él. En este caso, con los ocupas, ¿no? Sobre todo la ley dice que si el PP gobierna en España, pues en 24 horas, máximo 48, se sacarán a los ocupas. Para hacer eso tendrá que cambiarse la ley, ¿no? Se tendrá que cambiar la ley y ni aún así. O sea, yo creo que puestos a exagerar, es verdad que a veces dice que hay que exagerar para que las cosas sean creíbles o por lo menos que lleguen a la población, pero otras yo creo que hay que ser más comedido. Evidentemente cualquier persona normal se da cuenta que lo de la ocupación no es sostenible. O sea, tiene que haber una respuesta a la falta de vivienda desde el sector público. Pero esa respuesta no puede ser dada por aquellos que tienen una propiedad que tendrá más o menos cuidada, pero que es de ellos, que hay que respetar. Es que si algo defiende la Constitución no es la ocupación, sino todo lo contrario, la propiedad privada. ¿Se puede agilizar eso? Yo creo que sí. Yo creo que si se hiciera oficinas municipales de la vivienda con capacidad de gestión, que por ejemplo, usted y yo firmamos un contrato de alquiler y nos comprometemos a una serie de cosas. Si yo incumplo, vamos a esa oficina, va la policía local y me desahucia si soy yo. Y si es usted el cumplidor, se le exige y se van contra usted. Yo creo que hay que delegar poder judicial sobre ciertas oficinas que puedan actuar y que después se puede pleitear e ir al juzgado, pero ya fuera de ese escenario. Sí, sí. Hombre, yo lo que creo que no puede ser bajo ningún concepto es que si tú tienes una segunda residencia por lo que sea
y que en un momento determinado se metan unos ocupas, con la nueva ley actual tienes las de perder, quiero decir, y eso no es normal, es decir, una vivienda que a lo mejor tú tienes para veranear o lo que sea, para lo que sea. Lo que no puede ser es que porque alguien entre, ya del momento que entran tengan unos derechos superiores a los tuyos que eres el propietario. Y lo que pasa es que con el tema de la ocupación, a ver, es diferente el tema de los desahucios. Por ejemplo, las plataformas que se crearon de stop desahucios y todo eso eran por situaciones, la verdad es que bastante complicadas. Es decir, una familia que a lo mejor dejaba de pagar los alquileres durante un tiempo y a partir de ahí la decisión judicial y a echarlo fuera de la casa, que siempre, como recordemos, siempre ha habido muchísimos problemas para desahuciar a una familia, porque había detrás una plataforma de ciudadanos que se ponían delante, lo impedían, Entonces, hay que ver diferentes cosas, pero yo lo que sí que entiendo, que esta ley protege, por ejemplo, a gente que por la cara te ocupe una casa. Hay ocupas profesionales que encima ocupan varias casas y las realquilan. Alquilan hasta las habitaciones a otras. Eso es lo que no puede ser. Eso, por suerte, no son muchos, pero da una sensación de inseguridad al resto de que pueden pasarle lo mismo, que es lo que hace que mucha gente haya decidido, por ejemplo, no votarle al PSOE y al... Pero eso le iba yo a decir. Este tipo de situaciones que son claramente incomprensibles por la mayoría de la población, es la que hace que grupos que tachamos de extremistas estén defendiendo cosas que a la gente de la calle le parece lógico. O sea, que vos digas, oye, usted, no, mira, si la casa es suya, no puede entrar una persona y quedarse con ella. Eso lo entiende todo el mundo. Pero si ese mensaje lo dejamos a los que van de extremistas, evidentemente va a haber un desplazamiento de votos hacia ellos. Efectivamente. Y de todas maneras es importante que tampoco los datos son alarmantes ahora mismo, como para eso sea un tema crucial. Hombre, si tú te ves siendo afectado por una cosa de estas, claro que para ti es un problema gravísimo que se te metan unos ocupas, pero no es un problema grave. Y después hay algunos medios de comunicación que no sé, yo hasta hace poco en la cadena SER, todos tenían una campaña para vender alarmas para las casas, que era, vamos, que te ponía el miedo en el cuerpo, ¿sabes? Ante una realidad que no existe. No, si te vas de vacaciones y no sé cuánto y te metes en tu casa, pero ¿sabes? Es el marketing que hacen las empresas. Pero daba la sensación que era una cosa generalizada. A mí me engañaron. Hombre, que cualquiera te asusta, que estás 2 días de viaje solo allí y cuando vuelvas te encuentras ahí a gente que, en fin, que nunca se sabe. Vamos a ver lo que dice el candidato al Senado del Partido Popular. El Partido Socialista en el gobierno ha sacado una nueva ley de vivienda que, lejos de facilitarnos este acceso a la vivienda que tanto nos cuesta a todos y cada uno de los lanzaroteños, pues nos pone más cortapisas, ya que esta ley favorece la ocupación. Esta ley, lejos de llegar digamos, a ratios de tiempo como otros países como Francia, Alemania, en los que en 24 horas se desaloja, esta ley establece unos tiempos de 1 año y medio para desalojar a los ocupas. Por tanto, el Partido Popular, a través de Feijóo en la Moncloa, derogará esta ley y establecerá un plan para desalojar a los ocupas en 24 horas, máximo 24 horas. Los propietarios de sus viviendas podrán tener a disposición las viviendas de las que son propietarios. Bueno, pues vamos a ver, porque la verdad es que la gente, todo el mundo entiende que si tú tienes algo y es tuyo, te ha costado mucho, aunque no te haya costado mucho, pero normalmente ha costado mucho a tener una casa, una segunda vivienda. A veces ya no digo nada cuando te ocupan la primera, ¿no? Pero también ocurre mucho más en la segunda. Pero yo realmente no entiendo esta posición de las personas que se llaman progresistas, porque va en contra de bienes muchas veces de gente normalita, de la clase media. Pero gente que ha trabajado toda su vida para tener un... que además, fundamentando esa reivindicación en la propia Constitución que dice que todos tenemos derecho a una vivienda, no han dado pasos, por ejemplo, en un sentido que sí estaría yo de acuerdo, que es declarar inembargable las viviendas. O sea, usted puede tener una deuda, pero su vivienda como es un derecho fundamental. No es un derecho fundamental, quiero decir que es un derecho constitucional. Usted no se puede desembargar las viviendas base. O sea, si usted es una vivienda de 3 millones de euros, evidentemente eso sí. Pero que las viviendas normales no se pudieran embargar. Yo tengo una deuda con usted, puede ir, me puede embargar el sueldo, cada vez que trabaje usted me puede quitar la parte que la ley estime, pero que no me quitaran una casa básica. Y hacia eso no se ha ido cuando tiene su lógica. Y sobre todo yo creo que es lo que apuestan los partidos, bueno, en este caso más conservadores. Yo creo que se pondría en el mercado de la vivienda muchas más viviendas de las que están cerradas a cal y canto, porque los propietarios prefieren tenerlas cerradas a arriesgarse a que una buena casa
oye, Claro. sea destrozada o en este caso sea ocupada. No, incluso la ley de vivienda también otra cosa que ha provocado es que eso, que las de alquiler, la gente pues las ponga pues no en vacacional, entre otras cosas, porque resulta que es que no puedes poner un máximo de precio del alquiler porque estará tasado según la zona, con lo cual a lo mejor tú resulta que estás pagando una hipoteca que te dice que no puedes poner un alquiler mayor de 500 euros, resulta que estás pagando una hipoteca de 600 euros porque encima está subiendo los tipos de interés, el Euribor. Es decir, es una cosa... Bueno, de hecho en Cataluña, sobre todo en Barcelona, que hay un problema como casi todas las grandes ciudades de falta de vivienda, han salido del mercado más viviendas, muchas para el vacacional y otras simplemente se han cerrado, nada más que porque la alcaldesa, que era de Común, ¿no? Sí. De Podemos, pero en este caso Ada Colau, sacó una ley que con todas las buenas intenciones, pero que no ha sido eficiente. Sino lo contrario. Yo creo que eso lo hemos hablado ya en esta tertulia. Lo mejor que puede pasar para que haya un mercado fluido es que haya garantía por ambas partes, que yo sepa, que yo tenga la garantía de que si usted no cumple, usted se tiene que ir de mi casa. Porque es eso, nosotros tenemos un acuerdo para, yo le dejo la casa y usted me da una cantidad de dinero. Cuando uno de los dos falle, eso tiene que haber alguien que lo regule de forma inmediata. Cuando hay casos de familias vulnerables y todas esas cosas, para eso tiene que actuar el Estado, los servicios sociales, estudiarlo. Para buscarle una casa o buscarle un techo donde pueda vivir, pero que no sea la persona propietaria de ese que a lo mejor le está sirviendo esos ingresos, pues para poder mantener a uno de sus hijos que está en paro, o para poder darle estudio a uno de sus hijos. O para pagar la propia vivienda, que hay mucho. Claro. Y es que además que el tener una segunda vivienda en este país, en todos lados, en Canarias también, lógicamente, se ha visto siempre como es una inversión. Es decir, tú sabes que si tienes la jubilación. Claro, es la jubilación, se la das a tus hijos, lo que sea. Y sabes que es un valor que siempre va en alza. Es decir, habrá otra gente que se compre unos coches fenomenales o que tengan acciones o que lo utilicen para los viajes, pero para ti es patrimonio personal porque es una buena inversión. Efectivamente. Por cierto, que Coalición Canaria, no sé si ustedes han visto, que hay una especie de montaje que se ha hecho sobre en la calle Gran Vía, hay uno de esos cartelones que estamos viendo. El cine Callao sería eso. Sí, la zona de Callao. Aquellos dicen no son Callao sino Callo. Choti, Tapa, Coalición Canaria, El Rastro y Movida. Creo que esto es como las 6 adiciones que hay en Madrid, ¿no? Sí. Y pone como una de ellos pone a Coalición Canaria. Evidentemente todo el mundo cayó que esto era un meme o era una broma y era un montaje. Efectivamente hemos descubierto el montaje y es que una cadena de hamburguesería gourmet en el año 2021 pues puso ese cartelón, pero el que estamos viendo a mano derecha, que eran, dice, las 6 adiciones de Madrid, que por cierto creo, por lo que estuve leyendo en internet, este anuncio ya generó mucha polémica. Cierta polémica, claro. por los temas de las adiciones. Porque, hombre, poner que las 6 adiciones de los madrileños y pongan el Pornhub, eso, no sé. Yo diría que te iba a extrañar porque pusiera Ayuso. No, Ayuso no, teniendo en cuenta, adición tiene porque tiene bastantes votos. Pero, claro, yo cuando me lo mandaron de prensa, fíjate tú, lo consulté con mi hija en Madrid y sobre la marcha me mandó la publicidad de la hamburguesería. Y después vi que ustedes habían sacado la noticia, pero además, y lo que nos preguntamos, ¿cómo va a ser verdad que Coalición Canaria esté publicitando en Madrid y tal? Hombre, ¿qué es? ¿Para los estudiantes que están empadronados allí les van a votar? No, yo inicialmente creí, cuando me acababa de despertar, cuando recibí eso, y creí que era que Coalición Canaria, por aquello de decir que quiere estar presente en Madrid y que debe estar presente en Madrid, pues creí que era algo relacionado con eso, pero vamos, después uno ya lo ve bien. En cualquier caso, las adiciones del cartel fake son mucho mejores que las originales. Sí, las otras parecen más normales, ¿no? Los callos, que en Madrid le encanta la movida, las tapas, claro. Efectivamente. Bueno, por cierto, que Marcia Acuña ayer sacaba un artículo para muchos pues valiente, para otros duro, contra la política social que ejerció el gobierno de María Dolores Corujo en la etapa que acaba de terminar y que ahora ha sido renovada por Osvaldo Betancor. En este caso, Manolo, no sé si has tenido oportunidad de poder leer el artículo, pero un poco, si fuera verdad todo lo que allí dice, que habrá que oír también a la otra parte,
realmente lo que mucho aventurábamos, pues se está cumpliendo. Es decir, se podía haber hecho muchas más cosas de las que hizo y que decían que no podía hacer, sobre todo el concierto social y este tipo de cosas que se han dado cuenta los nuevos gobernantes que se podría hacer según los técnicos. Yo creo que no solo el nuevo gobernante, sino todos nosotros nos dimos cuenta que se podía haber hecho mucho más, no más, mucho más. Creo que el grupo de gobierno anterior se encerró en sí mismo y creyeron en un momento determinado que el relato era de acuerdo con lo que ellos escribían y poco más. Y obviaron la realidad, que había más posibilidades para atender las reclamaciones en el sector del estado del bienestar. Era evidente, porque además lo bombardeaban los propios de su partido a nivel regional, en otras dimensiones, con situaciones parecidas, mucho menos desarrolladas que en Lanzarote, porque en Lanzarote hicimos de la necesidad una virtud. En Lanzarote no había nada para atender estas necesidades y los propios padres se movilizaron y encontraron el apoyo en la administración, que no es la administración de ahora. La administración de los años 80, años 90, no tenía la potencialidad que tiene ahora, no llegaba a la cantidad de recursos que tiene ahora, pero sí era más próxima a esas necesidades. Y con eso ellos lo olvidaron e intentaron hacer algo nuevo, alejado de eso, con la confrontación, porque entendían que ellos tenían que crear una nueva realidad que dejara fuera el planteamiento que había hecho el partido Coalición Canaria en los últimos 10 años de gobierno. Su lucha era desmantelar todo lo que posibilitara la presencia de Coalición Canaria en la posición que tenía previamente a que ellos optaran al gobierno. Y fracasaron, pero no solamente fracasaron en eso, sino que han dejado ahora la opción que alguien lo evidencie tan fácil como lo hace en este artículo Marciano Acuña, pero sobre todo, y es lo que yo personalmente espero, que lo evidencie dejando ese sector funcionando desde esa dimensión. Claro, porque a mí que escribe un artículo Marcia Acuña no me dice absolutamente nada. Que Marcia Acuña, que bueno, demostró que era un buen consejero de bienestar social cuando estuvo en la etapa de Pedro Sanginés, es trabajador social, diga esto está bien, porque no se trata ahora de atacar, de sacarle, digamos, los trapos sucios, al contrario. Se trata de demostrar de que se puede hacer las cosas de otra manera, como Coalición Canaria decía que se podía hacer. Ahora tiene que demostrarlo. Yo no digo que en 3 meses, pero en un año debería ya de tener pruebas de que en la sociedad lanzaroteña, de que esto que está diciendo en el artículo se puede. Pero en un momento vamos a oír un corte que nos daba hoy Marcia Acuña de por qué escribió ese artículo y qué es realmente una valoración del mismo. Las últimas declaraciones del anterior grupo de gobierno pues nos afectaron bastante, en el sentido de que se vierten muchas falsedades. Falsedades que empiezan por decir que el anterior grupo de gobierno quería poco menos que poner en manos de una constructora italiana el bienestar de nuestros mayores. Creo que eso es faltar a la verdad y quizás poner una forma en la que es del todo inexacta y reprochable. Bueno, después hay más cosas que él dice en la noticia, pero eso está refiriendo a la residencia de mayores de Tahiche, de mayores de Tahiche, que finalmente venía de la etapa de Pedro Sanginés, ya prácticamente estaba, creo que a licitación. Cuando llega el Partido Socialista se pone la primera piedra y ahí quedó la primera piedra, porque ya no hubo segunda. No, y de hecho han perdido 6 millones de euros que han tenido que devolver, que son lo más lamentable absolutamente de todo. Yo la verdad es que tengo esperanza en Marcia Acuña, lo conozco, sé de su trabajo y sé que tiene intención de solucionarlo. A ver, ¿en qué isla puede tener cabida un concierto social si no es Lanzarote? Es decir, en la que la mayoría de los servicios sociales lo están llevando precisamente ONG. ¿Que habría que negociar el contrato que hay con las ONG? Pues cuando vea la situación como está, él lo tendrá en cuenta. Pero lo del concierto social y darle la posibilidad a las ONG para que sigan gestionando, que lo estaban haciendo bien, si no es en Lanzarote, no sé dónde pero si de hecho en Tenerife, que gobernaba el PSOE en el Cabildo, en el anterior mandato, y aplicaron y ya se acogían un poco como Lanzarote, pero allí sí estaban aplicando en algunos de los servicios, no en todos, porque a lo mejor en todos no estaban, pero en muchos, el concierto social. Para eso se aprobó la ley
en el gobierno precisamente de Ángel Víctor Torres. La ley de una ley social, ad hoc, o sea, claro, para atender esa necesidad que teníamos, sí señor. Se hizo para eso nada más, y llama y mucho la atención. Yo creo que yo me apunto a la teoría también de Manolo, de que un poco el Partido Socialista, más allá de que efectivamente estaban precarios esos contratos, que eso es verdad y hay que decirlo, y la consejera se encontró con un problema y decía intervención, le llamó la atención de que eso tenía que arreglarse y tal, eso es verdad. A mí me gusta ser justo con todo el mundo, pero es cierto que en el fondo no le gustaba lo de las ONG porque creían que eran personas más cercanas a Coalición Canaria, que creían que eran personas que Coalición Canaria se había, digamos, entre comillas, apropiado, pues porque le mantenían... Sí, que eran estos más bajar de decir de Coalición Canaria y le iban a seguir votando. Sobre todo porque es una respuesta que se aproxima más con el propio planteamiento que tiene el Partido Socialista a atender esas necesidades del tercer sector. Y especialmente porque incluso Nueva Canarias, que en este sentido, pues un nacionalismo más de izquierda, más próximo al Partido Socialista, hizo en Lanzarote de esa reclamación la esencia de su campaña electoral. Daisy, que era la segunda de la lista de Nueva Canarias, pues se postulaba como la gran consejera para llevar o liderar este movimiento. En realidad no se entiende, salvo que lo haga un análisis de personas como nosotros que conocemos cómo puede producir distorsiones en el análisis el hecho de los conflictos políticos. Y es que además después también hay un ejemplo claro de lo mal que ha funcionado la idea del Partido Socialista, o sea, el de privatizar o externalizar los servicios. Lo tenemos en Tinajo. En Tinajo ha habido problemas también con el servicio que se estaban dando a los mayores, y aquí varias veces, Jorge, hemos tenido gente criticando cómo se estaban dando esos servicios. O sea que la panacea no es lo de la externalización y sacarlo a concurso para que se lo lleve una empresa privada. En este caso, el concierto social también se saca a concurso, pero dentro de las organizaciones no gubernamentales, que es diferente. Yo creo además que, y creo que Marci, que es una persona formada, una persona inteligente, una persona con experiencia política, podría dar un salto de calidad al sector del cabildo. Mira, usted va por la calle y empieza a ver gente conocida, la mayoría está jubilada. Sí. Pero gente como usted, como yo, que siguen estando lúcidas, que siguen haciendo cosas, esa gente hay que dinamizarla, claro. A esa gente hay que darle servicio, hay que preparar la isla para una isla que se va envejeciendo también la población local. Y hay que crear alternativas, trabajar con ilusión, no tratar ya a las personas mayores como a los mayores de hace 40 años, que la mayoría pues llegaban mucho más limitados que nosotros, con más dificultades, duraban menos tiempo. Bueno, por cierto, que ayer tuvimos aquí a Jesús Machín Tavío, el junior, para entenderlo, es el nuevo consejero del Cabildo de Política Territorial, y la verdad que me gustó la forma en que explicó lo que pretende realizar él como responsable de ese importante departamento de política territorial, de esa área importante del Cabildo como es política territorial. Sobre todo porque no era baladí cuando aquí decíamos que el gobierno de Dolores Corujo realmente en esa parcela no hizo nada. Es que no puede, ahí sí que no puede decir, no hay discusión, ahí están los datos. Es que no aprobó ni un solo... No, más todo lo contrario. Cogieron y lo metieron, porque en esto ni siquiera intentaron guardar la forma. Ahí no lo cogieron el plan general y mira, lo tiramos aquí, nosotros no vamos a hacer nada, ya lo haremos pues cuando no sabemos. La verdad es que no se hizo nada. Y fíjate que el argumento que pusieron fue que es que el contrato con Esquiaga se había ya caducado, bien, perfecto, se puede renovar, lógicamente, eso sin problema, pero después el otro argumento que daban es que no se había adaptado a la ley del suelo. Pero claro, es que no lo habían adaptado porque no quieren, porque sobre todo eso y los de Corujo no quieren la ley del suelo. Y también sabemos que detrás está la fundación que nunca ha querido la ley del suelo, que ha hecho campaña en contra de esa ley del suelo. Ellos creían que el nuevo plan de Esquiaga, pues el que ellos escondieron y luego tiraron a la basura, después de gastarnos más de... Y del que colaboraron en hacer... Con el consenso de ellos, o sea, claro. No hay que olvidar, porque claro, yo puedo entender que después de 10 años de gobierno de Coalición Canaria, si hubiese sido una exclusividad de ellos, el PSOE diga, mira, esto es un documento que ha hecho esta gente, nosotros nunca hicimos en absoluta. Pero si precisamente en esos 10 años, por lo menos 4 o 5 estuvieron gobernando con el Partido Socialista, y en el caso, por ejemplo, de la última parte, fue el propio Marco Vergara quien llevó y quien renovó. Y Marco se encontraba muy orgulloso porque sabía lo complicado que era, hasta que ya se dio cuenta
Eso no lo puede decir él, pero yo sí lo puedo decir. Se dio cuenta que el partido en aquel entonces le dijo que ni de coña siguiera adelante porque ellos no iban a aprobar ese documento. Entonces el hombre, todo el trabajo no sirvió para nada. Pero es eso, es la ley del suelo, porque el plan de Esquiaga empieza con Manuela, sí. Después lo lleva Coalición Canaria, pero San Ginés, hay un consenso con el Partido Socialista sin ningún tipo de... Había bastante transparencia en todo el proceso, se alargó demasiado desde mi punto de vista, sí, lógicamente, pero había transparencia en el proceso. No, y lo que pasó es que cuando han tenido que adaptar la ley del suelo, y como no les gusta aquí en Lanzarote la ley del suelo al Partido Socialista, pues han dicho, pues no lo hacemos. Yo creo que ahí cometió también una equivocación Pedro San Ginés, porque el plan insular de Gran Canaria está aprobado con mayoría absoluta, simple, no con unanimidad. Efectivamente, absoluta. Y en ese caso se pudo haber hecho. Se pudo haber hecho, haberlo aprobado sin necesidad de ir por esa unanimidad, de aquí todos contentos, sí, aquí porque al final lo que pasa es que no tenemos nada. Pero mira, y el consenso no es solo político, sino también tiene que ser... Porque mira, el plan insular de Gran Canaria, que todos lo hemos aplaudido por la rapidez, pero ya tiene no sé cuántos, 65 recursos creo que se han presentado. No, pero eso es normal. No, pero quiero decir que también es normal hablar, yo qué sé, con el empresariado turístico, claro, ¿sabes? Es decir, para intentar que no pase eso. El plan que no tiene recursos es que está mal hecho. Porque ha contentado a todos y entonces ha hecho alguna trampa porque si no es imposible. Lo normal es que haya gente que no le guste. Los recursos paralizan y demoran el tiempo. No paralizan. No necesariamente. Si se le da la razón, sí que retrasan, claro. Pero lo que tienen que tener preparado es la indemnización para atender cosas que es expropiado, porque los derechos se expropian igual que las propiedades. Y hay que tener un dinerito para atender esas reclamaciones en caso de haberla. Porque pueden haberla y pueden tener sentido que haya que indemnizarla, pero no tiene por qué paralizar el plan insular. Y yo estoy de acuerdo con Jorge, si intentas contentar a todo el mundo, si Jorge quiere una cosa y yo la contraria en la misma zona, eso es raro. Algo raro. Está nuestra invitada esperando, pero sí decir que las cosas más que hay que destacar de esa entrevista de primera que hizo Café de Periodistas Suso a Jesús Machín Tavío, Jr., lo que más me gustó fue, primero, sin tapujos, va a recuperar ya ha empezado para formar el órgano medioambiental o ambiental, que en este caso la anterior corporación de Dolores Corujo decidió trasladar a GESPLAN las competencias. Y que boicoteó en la anterior para que no se aprobara con Pedro. Segundo, se ha comprometido a mirar y estudiar el plan de Esquiaga, sacarlo otra vez para adelante, aprovechar todo lo que tenga ese plan, porque es un dinero que se gastó, más de 1 millón de euros, y aprovechar todo lo que se pueda y culminarlo. No se sabe si hay que sacarlo de nuevo a concurso, están consultándolo porque creen que a lo mejor dentro del propio encargo que se hizo puede caber una prórroga y por lo tanto que sea de nuevo Esquiaga el que continúe, porque sería la única fórmula para poder sacarlo provisionalmente. ¿Qué edad tiene ya? Porque es que lleva más de 20 años con esto y ya era un señor cuando venía por aquí. Ya era mayor, ya es mayor, sí. Y luego la otra cosa es que también ha dicho una cosa que bueno, del Partido Socialista anterior decían que eso era muy complicado, el tema de los rallies. Dice que un poco apuntando lo que usted decía en su día, que lo que hay que hacer es decir cuáles son las zonas ya desde el Cabildo, cuando venga un organizador y mire, se puede hacer nada más que aquí, aquí, aquí y aquí. Usted ahora elija las que quiera, pero de aquí no se puede salir, que son suelos ya residuales, que no generan, que no pueden estar en espacios protegidos, ni en zonas de influencia de parques nacionales. Esas cosas nos darían un salto de calidad tremenda y de garantía, porque eso de que usted venga a una isla y no tengo que estar pendiente si Jorge me recibe o no me recibe. Yo presento mi proyectito, aquí la ley dice que se puede hacer un campo de fútbol y yo presento mi proyectito y un campo de fútbol. Si usted no me lo aprueba, lo denuncio por prevaricación. Y si usted me lo aprueba, yo lo hago porque está de acuerdo con la... A eso es a lo que tenemos que haya cosas que funcionen al margen de las discusiones nuestras. Efectivamente. Y luego está lo del PTCAN, que es el Plan de Transición Energética, que en esto el gobierno del PSOE y de Dolores Corujo yo creo que acertó, pidió una prórroga y además de la prórroga, ahora es hasta el 30 de agosto, que ya terminaba a finales de este mes creo, para poder presentar las alegaciones que permiten situar ese tipo de instalaciones necesarias y obligatorias de alguna manera que tiene que cumplir Canarias en zonas donde se ejerza, donde se considere que haya el menor impacto posible. En este caso yo creo que está bien, pero yo daría un paso más allá y se lo dije a Jesús,
que es que el propio Lanzarote tiene que decir ya cuáles son las zonas, No, pero eso está... las zonas pero que, si teníamos el mapeo donde se puede había instalar. un mapeo, Sí. o sea, había un mapa en el que se había estudiado. Porque no solo se busca que no tenga impacto, que también, sino que aquellos que no tengan impacto tengan realmente viento y gran cantidad de viento, porque lo que hay que hacer es optimizar ese tipo de recursos para poner los mínimos con el máximo rendimiento. Por suerte en Lanzarote en casi todos los sitios hace viento, pero es verdad que el viento tiene que ser constante para que sea rentable esa explotación. Vamos con nuestra invitada de hoy. Hoy ha estado por la isla de Lanzarote María Fernández, la candidata de Coalición Canaria al Congreso de los Diputados en estas próximas elecciones del domingo. Ha estado con una agenda bastante apretada, ha hecho calle a calle por Arrecife sobre todo, y además también ha tenido varias reuniones con colectivos. Ahora se va a la isla de La Graciosa. María Fernández, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí con todos ustedes, conociendo la realidad de primera mano, que es como se tiene que conocer. Bueno, es verdad que no lo vas a tener fácil, nunca Coalición Canaria lo ha tenido fácil en este tipo de elecciones. Hoy mismo hay un debate en la 1 de televisión, es verdad que por lo visto no va a asistir el Partido Popular, no va en este caso el candidato. Pero esto es una dificultad más que tiene Coalición Canaria y los partidos pequeños, digamos, ¿no? Porque no tiene ahora mismo toda Canarias va a ver toda Canarias. Los que vayan a ver el debate no va a estar ahí Coalición. Sí, al final tienes que luchar contra un mastodonte mediático de la vorágine de PP, PSOE, SOE, PP, Feijóo, Sánchez, contra el sanchismo, contra los pactos. Y al final, en medio, está toda la gente, está la ciudadanía. Y al final, este tipo de debates y esta vorágine informativa nos da la razón de la existencia de partidos como el que represento, ¿no? Porque al final el foco y el centro de todas las políticas para nosotros es la ciudadanía canaria, la gente canaria. Es verdad que es difícil de explicar o de llegar más lejos que Bertín Osborne o Ana Rosa Quintana o El Hormiguero, pero somos el partido del kilómetro cero, del puerta a puerta, del calle a calle, que es como realmente uno siente la tierra y la defiende como la tiene que defender en Madrid, ¿no? Entonces es verdad que cuando llegas y se lo explicas a la gente lo entiende perfectamente. De hecho, no hay más que ver el cara a cara de Feijóo Sánchez, donde no tuvieron ni una sola palabra para Canarias. Bueno, es que no tuvieron ni una sola palabra para los grandes retos que hay, no solo para Canarias, sino para otros muchos territorios. Entonces es verdad que es difícil luchar, pero cuando la gente te escucha y le explicas, vamos, no solo lo entienden, sino que van contigo hasta el fin, ¿no? Porque saben lo que se está jugando Canarias, que no es más que el futuro presente de las abuelas y el futuro de las nietas, que me gusta decir a mí. Pero en esta ocasión quizás Canarias podría ser decisiva, ¿no? Ya, porque tal y como están las cosas, 1 o 2 diputados, ya no digo nada, si tuviéramos 3 diputados canarios, pues podría ser fundamental, tanto para un gobierno con el PP o un gobierno con el PSOE, ¿no? Sí, y yo le hablo a la gente, porque al final muchas veces estos partidos estatalistas te hablan de la utilidad del voto y de si es un voto tirado a la basura el de Coalición Canaria. Y la realidad es que yo me voy a los datos. Y los datos dicen que Coalición Canaria además no va sola. Hemos hecho una gran alianza con partidos de índole insular, municipal, de obediencia canaria. ¿Por qué? Porque nos hemos unido sabiendo que hay un reto mayor, que es el de la ciudadanía canaria. Y esa unión de esos partidos significa que si los que nos votaron hace un mes nos vuelven a votar hoy, no sacaríamos ni 1, ni 2, ni 3. Sacaríamos 4 diputados por Canarias. Tendríamos la capacidad, la fuerza de doblegar a estos partidos estatalistas que desgraciadamente no entienden las razones, no entienden la humanidad, no entienden el sentimiento o el tener los argumentos de peso para determinadas políticas. Lo único que entienden en Madrid es tener peso, tener fuerza y que nos necesiten para gobernar y para sacar acuerdos. Y es ahí donde a lo largo de la historia siempre Canarias ha ganado. Cuando el voto de Coalición Canaria ha sido determinante, Canarias ha avanzado en recursos, en herramientas, en dinero para poder crecer. Manolo. Me está usted diciendo algo que a mí me parece interesante. Y si no tuviera la edad que tengo, pensaría hasta que es imposible llegar a los niveles que usted está pidiendo. Pero es que ya Coalición Canaria ya lo tuvimos. Tuvo 4 o 5 diputados. Inicialmente totalmente. Fue una gran ilusión por parte de la sociedad canaria, por parte de los políticos de tendencia nacionalista, que no ha roto el pueblo.
O sea, lo rompieron las dos organizaciones políticas que dicen que son imprescindibles en Madrid, pero que después no son capaces de llegar a un acuerdo. Nueva Canaria y porque lo que nos están pidiendo a nosotros, al electorado, que veamos lo importante que es estar en Madrid, no lo han tenido ustedes para llegar a acuerdos, porque, por ejemplo, usted ha sido parlamentaria, diputada durante un tiempo, gracias a ese pacto con Nueva Canaria. Sí, sí, efectivamente, y es decir, voy a entera la razón. Las puertas de Coalición Canaria están para que todos aquellos que se fueran puedan volver cuando quieran. Y es verdad que los candidatos no negociamos los pactos, los negocian los partidos, pero me consta de la generosidad. De hecho, yo no fui candidata hasta el último segundo porque incluso se habló de ceder el espacio a un independiente que de alguna manera aunara en las dos identidades. Como decía mi abuela, dos no discuten si uno no quiere, dos no suman si uno no quiere. Y los personalismos están ahí, y yo me centro en lo positivo. Coalición Canaria no va sola, ha sido capaz de sumar. Ha sido capaz de sumar partidos que no estuvieron con nosotros en las municipales. Sin embargo, otras formaciones han perdido apoyos que sí tuvieron en las municipales y que por culpa de los personalismos y no poner por delante lo importante, que es la gente, pues se han ido desangrando, ¿no? Entonces yo me centro en lo positivo, que es Coalición Canaria no va sola, tenemos una gran alianza y la realidad es que el peso de estos votos de hace un mes, solo le tenemos que recordar a la ciudadanía que el mismo que nos votó hace un mes nos vuelva a votar y podremos lograr cosas increíbles para Canarias. Valentín. A mí me pareció interesante, o sea, me pareció un error, efectivamente, que no se reeditase ese pacto Coalición Canaria-Nueva Canaria, pero sí que me pareció una salida muy interesante ese pacto que han hecho, sobre todo con, yo creo que son más de 10, 12 fuerzas en Gran Canaria, en la que están unidos por Gran Canaria, que tiene su fuerza. Hay independientes o partidos localistas de San Mateo, de Santa Brígida, también. Y en Lanzarote también, incluso en Lanzarote además, en Nueva Canarias, que tenía una serie de aliados, pues resulta que esos aliados no lo va a tener de cara a los votos al Congreso, como el Movimiento Renovador de Tinajo o el partido de Óscar Noda, ¿no? El de Unidos por Lleida. Con lo cual, eso se supone que en teoría a lo mejor se podría llegar incluso a acuerdos con ellos, con Coalición Canaria. Pero a mí hay una pregunta que quería hacer, es decir, Coalición Canaria, yo creo que es fundamental, o que el nacionalismo esté en el Congreso de los Diputados, pero es muy diferente si son necesarios para conformar un gobierno, para aprobar determinadas cosas como presupuesto, que si no lo son, efectivamente, la voz de Coalición Canaria, el nacionalismo estará ahí cuando le toque en el grupo mixto, defendiendo los derechos de Canarias, pero no es lo mismo bajo ningún concepto. Si no sirven para sumar, no sirven para... Pero la realidad y el escenario en el que nos encontramos, en la que los sondeos incluso nos dan que tenemos 2 y que podemos optar a 3, y bueno, si ya nos permitiéramos sumar 2 más 2 en política, que no siempre son 4, podríamos tener 4, como dije antes, ¿no? Y la realidad es que esa es la fuerza. Si hemos conseguido todo lo que hemos conseguido con una diputada, imagínense lo que podríamos conseguir con 2, con 3. De hecho, la diferencia se notó cuando yo tomé posesión en el julio del año pasado, como en presupuestos anteriores, la división de votos, porque recordemos que el escaño seguía perteneciendo al nacionalismo, la división de votos hizo que Canarias perdiera. De hecho, en el 2021, con pleno volcán erupcionando, Ana Oramas dijo, por favor, sé que no necesitan mi voto, pero 2 millones para un plan de salud mental para La Palma. Lo han perdido todo, no tienen nada, solo 2 millones para un plan de salud mental. Los que aquí gobernaban, allí votaron que no. Y a la vez que votaban que no a 2 millones para La Palma, votaban que sí a 20 millones para traducir al Netflix y HBO al catalán y al vasco. ¿De qué va esto? O sea, si ni con un volcán, una desgracia semejante que podría pasar en Lanzarote, que también tenemos volcanes, si ni así nos hacen caso, si no somos importantes, ¿qué va a pasar? ¿Qué más se necesita? Y ahí la diferencia entró cuando en julio tomé posesión, ya el Partido Socialista no tenía que negociar con uno y con uno, tenía que negociar con 2. Y le salía mucho más rentable sumar nuestras 2 voces de un tirón que hablar con Foro Asturias y con Teruel Existe. Y es ahí a donde voy, a la fuerza, a la utilidad, a la necesidad de entender que no se trata ni del Partido Popular ni del Partido Socialista, se trata de Canarias. De que gobierne quien gobierne, no tengo simpatía por ninguno, porque la historia nos ha demostrado que tanto unos como otros, cuando no nos han necesitado, nos han abandonado. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que el próximo inquilino, sea quien sea, de la Moncloa, necesite a Canarias para gobernar, necesita a Canarias para aprobar presupuestos y herramientas, porque de esa manera
Canarias ganará, conseguirá herramientas, recursos, planes de empleo, planes hidráulicos que tanto se necesita para la sequía, recursos para la inmigración, cuestiones que no son para ser más que nadie, son para darnos las mismas herramientas que el resto que vive en el territorio peninsular. María, ¿y cuál es la agenda canaria, famosa agenda canaria que cada 4 años ustedes presentan y normalmente no se cumple ni el 50% por parte del gobierno? Muchas veces porque efectivamente cuando coalición no es necesaria, pues eso es así, las reglas del juego son así, pues tiene que beneficiar a Cataluña o al País Vasco, que son los que le están dando los apoyos, en este caso ahora, al señor Sánchez. ¿Cuál sería la agenda canaria para estos 4 años? Bueno, la agenda canaria es que se respeten nuestras herramientas, ¿no? Es decir, el régimen económico y fiscal, el estatuto de autonomía, que estas cuestiones que repetimos los políticos y que tan lejos suena de la gente, sí, por eso digo, pues nos ayudan desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Desde que encendemos la luz, compramos el pan, echamos gasolina, todo eso es el régimen económico y fiscal. Sería imposible vivir en un archipiélago a 2.500 kilómetros de la capital, en medio del Atlántico, si no tuviéramos un régimen económico y fiscal que nos ayudara con las mercancías que nos entran por mar y aire, con la luz, con la energía, con el agua, con el tratamiento de residuos. Todo esto es nuestra agenda canaria. ¿Qué ocurre? Que no podemos seguir eternamente defendiendo los derechos conquistados. Tenemos que aspirar a más. Y es por eso que si el próximo día 23 la ciudadanía se empodera, es consciente de que tenemos que ser como los catalanes, como los vascos, como todos aquellos que son fuertes en el Congreso, y vamos a votar por Coalición Canaria, por Canarias, podríamos estar ambicionando no solo defender lo que ya tenemos, que cada 2 por 3 nos lo intentan quitar, sino propiciar conquistas nuevas para lograr un futuro para Canarias con nuevas cotas de bienestar social. Allí no nos entienden, no saben que aquí cogemos aviones por tratamientos médicos, o por estudios, o por trabajo. Allí no entienden que nuestra cesta de la compra es la más cara de España, porque todo nos llega por mar o por aire, y allí no lo entienden, y muchas veces es desprecio, es no querer entender, no querer saber, y por eso es súper necesario que estemos día a día luchando y levantando la voz si hace falta si a Canarias no se le respeta. Pero yo, DJ, y eso es un trabajo continuo. Lo sé, porque llevo muchos años en esto, pero la verdad, María, que yo también he hablado con los diputados que no son nacionalistas, dicen, oye, pero nosotros no somos nacionalistas, pero también somos diputados Canarias, defendemos a Canarias, que eso no es verdad. Vamos a ver, yo no voy a repartir aquí carnet de canariedad, es decir, todos somos canarios y todos tenemos derecho, si nos votan, a estar en el Congreso. Pero yo, que soy más de hechos que de relatos, les digo, a lo largo de la historia de la democracia, ¿cuántos diputados canarios de Partido Socialista o Partido Popular han roto la disciplina de voto para defender a Canarias? 0 veces en toda la historia, 0 veces. Nosotros podemos decir con la cabeza bien alta que siempre que a Canarias se le ha maltratado hemos dado un golpe en la mesa. Y siempre que hemos tenido fuerza hemos luchado por el futuro de esta tierra. Y eso no lo pueden decir ellos. Somos igual de canarios, pero no todos tenemos los mismos jefes. Nuestro jefe es la tierra, la gente que aquí vive. A ellos les llaman de Madrid. Cuando están en la oposición tienen que votar en contra, estamos en la oposición. Cuando están en el gobierno tienen que votar esto porque el ministerio me dice que Cataluña, que no sé quién, nos pide millones. Hace 2 días se pactaba con Cataluña 157 viviendas. El gobierno del Estado va a financiar 157 viviendas. ¿Hay un problema de vivienda aquí en Lanzarote? Hay un problema de vivienda gravísimo en Canarias. Esto no se trata de sensibilidad, se trata de tener la capacidad de doblegar, de que Canarias decida su propio futuro aquí y que tenga fuerza allí para doblegar a los partidos estatalistas. Venga, las 2 últimas preguntas. Lo que sí es verdad es que cuando se le oye hablar a usted, por lo menos se le oye hablar de los temas de Canarias y de qué se puede hacer en el Congreso o en el Senado, que no es el caso suyo, para poner en valor las necesidades de Canarias y hacer las reclamaciones. Pero es que estamos en una disputa donde nos están tocando algo todavía más profundo. El Partido Socialista, por un lado, y el Partido Popular están jugando que nos estamos jugando la democracia, que nos estamos jugando la libertad, que nos estamos jugando los sentimientos más profundos que hemos creado a lo largo de estos años, porque va a venir la extrema derecha o nos vamos a quedar en la extrema izquierda. ¿Cómo se puede combatir eso? Porque también los canarios somos poseedores de ese sentimiento y queremos defender la democracia, queremos defender nuestros valores, queremos defender que al margen de que sea la persona pueda moverse con libertad en el espacio nuestro. Totalmente, y al final Coalición Canaria ha demostrado con su voto que ha sido un partido de Estado. Hemos estado al lado de unos y otros cuando nos han necesitado, hemos dado estabilidad, hemos sido centrados, nos alejamos del ruido, de los populismos, de los histrionismos. Nosotros sabemos muy claro lo que tenemos que hacer, que es luchar por el bien de nuestra tierra.
¿Y hay mayor sentimiento que el luchar por los derechos de los canarios? Porque se respete nuestra Carta Magna, que es nuestro Estatuto de Autonomía. Eso no es estabilidad democrática. Eso no es respetar los recursos que todos hemos luchado por conquistar. Esto también es un sentimiento. Pero ¿realmente tiene usted la percepción de que están en riesgo esos valores democráticos o es la utilización más perversa? Esto es la historia de que viene el coco para aunar el quiero llegar a un sillón. Y eso es así. Es una historia, la historia... Las elecciones se pueden ganar a través de determinados sentimientos. Se puede a través de la ilusión, del futuro, de la construcción, que es nuestro mensaje, o a través del miedo, de la destrucción, que es su mensaje. Yo a todos les digo, nosotros somos la política de la ilusión, de la construcción, del sentimiento canario, de luchar como siempre hemos hecho por el futuro de esta gente. Y ellos no. Ellos amenazan con que viene el coco, con que esto se va a perder, y la realidad es que lo único que están pensando es a ver quién llega antes al sillón de la Moncloa, porque es lo único que les preocupa y lo único que han transmitido en esos programas de televisión. Nosotros no queremos llegar al asiento de la Moncloa, nosotros no queremos gobernar España. Queremos que Canarias tenga los recursos que se merece, ni más ni menos, porque no hay nada más injusto que tratar igual a los que somos diferentes. Y eso es una cuestión que solo Coalición Canaria ha puesto sobre la mesa una y otra vez, desde el tema más importante al tema más baladí, porque a nosotros todo nos impacta y todo se tiene que multiplicar por 8. La sanidad, la educación, los servicios más básicos. Y eso o se defiende o nadie te lo regala. Venga, última pregunta, Valentín. Bueno, tenemos un gobierno en Canarias, Coalición Canaria, Partido Popular, un pacto. Se supone que un gobierno del Partido Popular beneficiaría a Canarias, teniendo en cuenta que gobernaría el mismo partido con el que se ha pactado en Canarias. Pero después también hay una cuestión, ¿no? O sea, Coalición Canaria ha defendido también y ha sacado bandera de derechos como el LGTBI, etcétera, etcétera. Pero claro, está el problema de si la muletilla del Partido Popular va a ser Vox o no. ¿Qué piensa usted? Yo le voy a decir que yo no me voy a sentir más cómoda con unos que con otros. La realidad es que yo tengo muy claro cuál es mi cometido, cuál es el cometido del partido al que represento, y es poner por delante los derechos de esta tierra. Y a lo largo de la historia, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista hemos tenido capacidad de llegar a acuerdos con ellos. Y hemos tenido esa capacidad de llegar a acuerdos porque ponemos por delante de los personalismos los intereses y los derechos de esta tierra. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa no es quién vaya a ocupar ese sillón o si cogobierna con nosotros en Canarias. A mí lo que me preocupa es que los votos de Coalición Canaria sean determinantes. Que el día 24 tengan que levantar el teléfono y llamar a Canarias para pedirnos que les ayudemos, que les apoyemos, porque será la herramienta para poder poner sobre la mesa nuestra situación de inmigración, nuestra situación de vivienda, nuestra cesta de la compra, todas y cada una de nuestras realidades que si nosotros no las defendemos no las defiende nadie. La guagua es gratis. ¿Cuánto nos costó? Nos llamaron populistas. Querían hacernos creer que un canario valía menos que un peninsular. Y lo logramos. ¿Por razón? No, por fuerza. Y los únicos que vamos a luchar, que en una situación de crisis que no aminora y que las familias lo están pasando muy mal, para que esas guaguas gratis continúen más allá del 31 de diciembre, vamos a ser nosotros. Porque fuimos los únicos que luchamos por conseguirlo. Vamos a ser los únicos que vamos a luchar por prorrogarlo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nos van a encontrar. Yo no me voy a tirar a la piscina ni por unos ni por otros, porque mi cometido es defender Canarias. Y tanto unos como otros voy a tener la capacidad de dialogar y de llegar a acuerdos. Eso sí, no vamos a apoyar nunca una investidura que gobierne un partido como Vox que forme parte del gobierno. Por razones obvias, representan todo lo que nosotros no representamos. Ya no les hablo de derechos civiles, les hablo de la propia gestión de la administración. Ellos quieren que desde Madrid se decida si hay un colegio en Tineje o si se abren más plazas sociosanitarias en Fuerteventura. Es decir, ellos quieren manejar todo desde un despacho oscuro de Madrid y eso la historia nos ha dicho que es siempre una pérdida para Canarias. Por lo tanto, Partido Popular y Partido Socialista nos van a encontrar en el diálogo. No tengo ninguna preferencia sobre ninguno y voy a ser igual de fiera para luchar los derechos de los canarios tanto con unos como con otros. María, no sé si viste, ya estamos terminados, pero me gustaría un montaje que se ha hecho, que está corriendo por las redes sociales, una especie de meme. No sé si tenemos oportunidad de poder verlo. Ahí estamos viendo, ¿has podido ver este? Sí. De Cayo, Choti, Tapa, Coalición Canaria, el rastro. No pone María Fernández, ¿eh? No. Y Movida. Esas son las 6 adiciones de los madrileños. Y realmente es un montaje que el otro es el verdadero anuncio, en este caso de una
hamburguesería de gourmet internacional, una cadena de hamburguesería. María. Sí, es la verdad que la gente tiene una imaginación, pero es verdad que son cosas que no pueden faltar en Madrid. Coalición Canaria, defendiendo a todos los canarios. Que en vez de la edición de Ayuso podía haber puesto, en vez de Coalición Canaria, María Fernández. Bueno, lo interesante es que no me vaya sola, que vayamos muchos para allá, que vayamos senadores, porque el Senado corrige muchas veces que no podemos, cosas que no podemos colar o sea, que no podemos aprobar por el Congreso. Utilizamos la Cámara del Senado, que también es muy importante para que se hable de Lanzarote y de La Graciosa en la Cámara Alta. Ahí vamos a tener posiblemente un lanzaroteño en la Cámara Alta. Claro que sí, ojalá que sí, que lleguemos para allá. El amigo Pedro Sanginés. María Fernández, candidata de Coalición Canaria a las próximas elecciones, muchas gracias por estar aquí. Cuídate la garganta porque ya la fonía es normal, estás llegando a la recta final, todavía te quedará mañana y el jueves viernes. Yo cuando digo que me dejo la voz y la piel por Canarias es real. La verdad es que te veo con esas ganas, que puedes transmitir esas ganas a mucha gente que estaba dudando. Vamos a ver si lo consigue. Pues lo dicho, muchas gracias. Un placer. Valentín, nos vemos el próximo... Mañana viernes. Sí. Hasta el lunes, Jorge. Mañana es jueves. Yo diría ya, ¿cómo mañana estoy ya? jueves. Tengo una gana que termine ya la semana. Bueno, nosotros nos veremos el domingo. Nosotros el domingo hacemos el programa especial, que ya le iba a anunciar mañana, precisamente el programa especial Elecciones Generales, el próximo domingo. Nosotros mañana sí vamos a hablar del gobierno. Buenas tardes.